En las entrañas de la más grande fortuna puede germinar la semilla de la ruina más atroz. En las profundidades de una mansión que se levantaba como una fortaleza de riqueza en el corazón de la provincia de Castilla, en un dormitorio cuyas cortinas de terciopelo bordeaux no permitían que ni un solo rayo de luz exterior penetrara, yacía don Rafael Montecasilla, varón del territorio, tendido sobre sábanas de seda que no le traían consuelo alguno. Su cuerpo, otrora fuerte y dominante, un cuerpo que había montado a caballo durante horas bajo el sol ardiente, que había danzado en salones de baile hasta el amanecer, que había levantado sus brazos para exigir respeto de decenas de sirvientes, se había convertido en un territorio ocupado únicamente por el dolor más agudo. La enfermedad había llegado de forma repentina, como un ladrón en la noche. Hacía 3 meses, don Rafael se había despertado con una fiebre ligera. Un simple resfriado, había pensado, pero el resfriado se transformó en inflamación de los pulmones. La inflamación se convirtió en una tos seca que lo despertaba a las 3 de la mañana, dejándolo jadeando como un animal atrapado. Y luego, cuando parecía que lo peor había pasado, llegó una fiebre que lo consumía desde adentro, que lo hacía gritar nombres de personas que habían muerto hace años, que lo hacía sudar a través de capas de ropa de dormir hasta que cada prenda quedaba empapada, pegada a su piel como una segunda piel de sal y desesperación. Los médicos de la capital habían sido convocados. Desfilaban por su alcoba como actores en una tragedia griega, con sus boticas relucientes de cristal oscuro, sus instrumentos de plata que brillaban bajo la luz de las velas, sus palabras pseudocientíficas que sonaban profundas pero que no significaban absolutamente nada. El primero fue el doctor Montalbán, un hombre de 65 años, envuelto en terciopelos grises y sedas negras, cuya reputación se extendía por toda la región como una sombra. Era famoso por sus curas milagrosas, o al menos eso es lo que decían los periódicos que él mismo financiaba. Montalbán cobraba 1,000 pesos por cada visita, una fortuna, una cifra que haría llorar a un campesino durante años. Llegaba en un carruaje tirado por caballos negros como el carbón, bajaba con pasos lentos y medidos, como si el sufrimiento ajeno le permitiera caminar más lentamente hacia el cielo que presumiblemente le merecía. Sus prescripciones eran veneno disfrazado de medicina, mercurio en dosis que habrían matado a un hombre sano, sangrías que dejaban al varón más pálido que la cera de vela, tan blanco que parecía que lo estaban preparando ya para el funeral. Tónicos que ardían en la garganta como el infierno mismo, que hacían que los ojos de Rafael se llenaran de lágrimas de puro dolor. Cataplasmas que quemaban la piel, inhalaciones de vapores que provocaban más congestión, no menos. Cada intervención era una cuenta bancaria que crecía mientras el cuerpo de Rafael se marchitaba como una flor pisoteada en otoño. El dinero fluía como un río desde la caja fuerte del varón hacia los bolsillos de los médicos, y con cada tratamiento fallido, con cada receta que lo empeoraba, Montalbán simplemente levantaba los hombros y decía: «La enfermedad es persistente, Excelencia, requiere de un esfuerzo más agresivo aún». Pero nadie, absolutamente nadie en aquella mansión de paredes frías y pasillos interminables, sabía lo que realmente estaba ocurriendo detrás de esas puertas cerradas con llave. Nadie sabía que Montalbán y el primo Augusto se reunían en la biblioteca después de cada visita, en las sombras proyectadas por las velas, susurrando como conspiradores en una corte medieval. Nadie sabía que cada tratamiento era cuidadosamente calculado para debilitar a Rafael sin matarlo tan rápidamente que suscitara sospechas. Era un arte oscuro, la muerte lenta, la muerte elegante, la muerte que podría ser explicada
como una enfermedad implacable. Tenía el rostro delgado, los dientes amarillentos por años de fumar puros, los ojos de un azul tan pálido que parecían casi blancos, inexpresivos como los de un reptil. Su ropa era siempre impecable, pantalones negros con un raya perfecta, camisas blancas de lino fino, chalecos de seda con patrones discretos que susurraban dinero. Pero debajo de toda esa elegancia había algo profundamente podrido, algo que desprendía un olor invisible, pero que todo el que estuviera cerca podía oler. Augusto se pasaba las noches en vela, pero no por preocupación. Se pasaba las noches en la biblioteca, rodeado de velas que proyectaban sombras danzantes en los volúmenes de jurisprudencia, textos sobre herencia, libros de contabilidad. Calculaba cifras. Su mente era una máquina de números, funcionando como un reloj suizo. Tierras de Montecasilla, la casa principal en la ciudad capital, 3 casas de veraneo en la costa, joyas que habían sido de su madre, joyas que habían sido de la abuela de Rafael, acciones en empresas de transporte marítimo, participaciones en minas de plata. Todo ello sería suyo cuando Rafael exhale su último aliento. Todo ello pasaría a manos del primo Augusto, el único pariente varón sin hijos, el heredero legítimo según las leyes del patrimonio. Era un juego diabólico, y Augusto era el maestro de ajedrez que movía las piezas. Había invitado al doctor Montalbán específicamente porque había escuchado historias de que este charlatán, aunque incompetente en medicina, era experto en acelerar la muerte de los ricos, mientras cobraba fortunas y dejaba una documentación que no podía ser cuestionada. Era perfecto, era hermoso en su corrupción. Por las noches, cuando Augusto no estaba en la biblioteca contando sus ganancias futuras, estaba en su alcoba escribiendo cartas dirigidas a otros primos que vivían en diferentes provincias, primos que también sabían que Rafael era rico y que pronto estaría muerto. Augusto les escribía con letra elegante, en tinta azul sobre papel de calidad. Querido primo, lamento informarte que nuestra familia enfrenta tiempos difíciles. Don Rafael, nuestro querido varón, está gravemente enfermo. Los médicos han hecho todo lo que pueden, pero el destino parece inevitable. Cuando haya tomado su forma definitiva, espero que podamos reunirnos para discutir cómo dividir equitativamente el legado familiar que él ha dejado. Era una invitación encubierta a venir a reclamar lo que cada uno pensaba que le correspondería. Augusto sonreía mientras escribía, porque sabía algo que los otros primos no sabían, que en el testamento que él había falsificado cuidadosamente, modificando documentos con la ayuda de un escribano corrupto, se especificaba que la mayor parte de la fortuna sería para él, y que los otros parientes recibirían migajas. Migajas que, sin embargo, seguían siendo fortunas para hombres ordinarios. Augusto incluso había comenzado a invitar a algunos de estos primos a quedarse en la mansión mientras Rafael moría lentamente. Era como una vigilia de buitres alrededor de una res moribunda. Se reunían en el comedor para cenar con platos finos, mientras arriba, en la alcoba del varón, la muerte susurraba su veneno a través de los tratamientos del doctor Montalbán. Uno de los primos, el primo Hernán, un hombre obeso de 50 años, había llegado hacía una semana desde Barcelona. Pasaba sus días recorriendo la mansión como si ya la poseyera, tocando los cuadros, evaluando los muebles, preguntando a los administradores sobre el valor de las tierras. Otro primo, el primo Javier, un abogado de la capital, se había instalado en una de las habitaciones principales y pasaba horas en el escritorio de Rafael, revisando documentos financieros, asegurándose de que todo estuviera en orden para una transferencia rápida de fondos cuando llegara el momento. No había pena verdadera en ninguno de ellos, solo avidez, solo la emoción de la anticipación.
Pero existe una justicia que no se escribe en los libros de los hombres ricos. Existe en lugares donde no se la espera. Existe en las manos de aquella que nada tiene que perder porque ya lo ha perdido todo. Existe en el corazón de una mujer que ha aprendido que el cuidado es un acto de resistencia. Elena había llegado a la mansión de Montecasilla 10 años atrás, cuando aún tenía esperanzas de que el mundo pudiera ser diferente. Entonces tenía 22 años, y sus ojos eran más brillantes de lo que jamás serían de nuevo. Era hija de un herbolario que se llamaba Don Jorge, un hombre cuya sabiduría no estaba escrita en ningún libro de universidad, sino que vivía en sus manos, en su olfato, en su capacidad de observación de la naturaleza. Don Jorge había pasado toda su vida estudiando plantas, raíces, cortezas de árboles, flores silvestres. Había aprendido de su propio padre, quien había aprendido del suyo, remontándose generaciones atrás, a un tiempo cuando la medicina verdadera era hecha por las manos de las personas que amaban a otros. Pero un día, cuando Elena tenía 18 años, don Jorge cayó enfermo de la misma enfermedad que ahora devoraba a don Rafael. Una fiebre que no respondía a nada, una tos que parecía venir del fondo mismo del alma, una inflamación de los pulmones que lo dejaba luchando por cada respiración. Elena rogó a los médicos de la ciudad que vinieran a tratarlo. Ellos llegaron, cobraron sus honorarios, prescribieron sus venenos disfrazados de medicina. Y don Jorge murió, muerto por la incompetencia de hombres que cobraban fortunas por su ignorancia. Después de la muerte de su padre, Elena había tenido que hacerse cargo de su hermana menor, María, una niña de apenas 10 años. No había herencia. No había dinero. Su padre había sido un hombre pobre que vivía de la caridad de quienes lo visitaban en busca de cura para sus dolencias. Elena se vio obligada a buscar trabajo. Buscó primero en las tiendas, pero los dueños no querían empleados sin referencias. Buscó en las escuelas, pero requería educación formal. Finalmente, sin opciones, se dirigió a las casas grandes, a los palacios, a los lugares donde los ricos necesitaban manos para hacer el trabajo que ellos no querían hacer. Fue a través de la cocinera principal de la mansión de Montecasilla que Elena había conseguido su primer trabajo. La cocinera, una mujer buen corazón llamada Doña Petra, había visto a la muchacha delgada y decidida en las puertas de la cocina y le había dicho: ¿sabes cocinar, muchacha? Elena respondió que no, pero que podía aprender. Doña Petra la contrató entonces no para cocinar, sino para las tareas de la cocina: limpiar, pelar vegetales, mantener el fuego encendido, lavar platos. Era trabajo duro, trabajo que dejaba las manos agrietadas y rojas, que dejaba la espalda dolorida al final del día. Durante los 10 años siguientes, Elena había trabajado en esa mansión. Comenzó en la cocina bajo las órdenes de Doña Petra. Luego, cuando Petra envejeció, Elena ascendió a cocinera. No llegó a ser el ama de llaves o la doncella personal de Rafael. Nunca fue lo suficientemente refinada para eso. Nunca fue lo suficientemente alta en la escala social de los sirvientes. Pero se convirtió en alguien en quien todos en la mansión confiaban, porque Elena hacía su trabajo sin quejarse, sin pedir favores, sin permitir que la boca se le fuera con chismes. En esos 10 años, Elena casi había olvidado los secretos que su padre le había enseñado. Casi, porque cuando la cocinera doña Petra finalmente se retiró hace 3 años, Elena había tomado las riendas completamente de la cocina, y con ello había recuperado acceso a algo que hacía años no tocaba: las plantas. La antigua cocina de Montecasilla tenía un pequeño huerto adyacente, un espacio que la mayoría de los sirvientes consideraba inútil, porque los señores preferían frutas y vegetales traídos de la ciudad, más exóticos y costosos. Pero Elena comenzó a trabajar ese huerto en sus horas libres.
Plantó semillas que había guardado durante años. Cultivó plantas en macetas de barro cocido. Tomillo, manzanilla, valeriana, jengibre, malva, caléndula, menta, romero, todas las plantas que su padre le había enseñado, todas las plantas que conocían los secretos del cuerpo enfermo. Cuidó esas plantas como si fueran sus únicos amigos verdaderos en el mundo, porque en verdad lo eran. Su hermana María se había casado hace 5 años y se había mudado a otra ciudad. Elena apenas la veía. Los compañeros sirvientes la ignoraban cordialmente. Los amos jamás sabían realmente quién era ella, pero Elena no estaba amargada por esto. Había hecho paz con su lugar en el mundo. Cada día se despertaba, trabajaba, cuidaba sus plantas y dormía el sueño justo de quien ha pasado el día en trabajos útiles. Cada noche se acostaba pensando en su padre, en las historias que él le había contado sobre cómo una sola raíz podía cambiar el curso de una enfermedad, cómo una hoja correcta en el momento correcto podía significar la diferencia entre la muerte y la vida. Luego llegó la noche de tormenta. Era una noche en la que el cielo parecía desmoronarse completamente sobre la mansión. Los truenos eran tan fuertes que hacían vibrar los vidrios de las ventanas. Los relámpagos iluminaban la oscuridad con una blancura tan cegadora que por momentos parecía que el día hubiera llegado de repente. El viento aullaba alrededor de las torres como un animal hambriento buscando entrada. En esa noche, mientras la tormenta descargaba su furia en el exterior, adentro, en el dormitorio del varón, la muerte estaba llamando a la puerta. El primo Augusto estaba en su alcoba, acostado pero despierto, escuchando el sonido de la tormenta. No dormía porque estaba demasiado emocionado. El doctor Montalbán le había susurrado esa tarde que el fin era próximo, que probablemente no sobreviviría a la noche. Augusto había sentido una emoción casi erótica al escuchar esto. Su herencia era inminente, su fortuna cercana. El primo Hernán dormía en otra ala del edificio, roncando suavemente, ajeno a que cada ronquido podría ser uno de los últimos de Rafael. El primo Javier estaba en la biblioteca, a pesar de la hora, leyendo documentos a la luz de las velas, seguramente calculando cómo usaría su parte de la herencia. El doctor Montalbán, quien se había quedado en la mansión esa noche, sabiendo que el final era próximo, dormía en la habitación de huéspedes más cercana, esperando poder certificar la muerte por la mañana y cobrar su última y más gran factura por los servicios fúnebres que consultoría sobre la muerte requería. Los sirvientes, la mayoría, dormían en sus cuartos en el ala este. Nadie esperaba que nada sucediera. Nadie esperaba que alguien desafiara el orden de las cosas. Nadie, excepto Elena. Ella estaba en la cocina antigua, aunque no debería haber estado. Había sido despertada en la noche por un presentimiento. Ese sentimiento que a veces viene a las personas que están atentas al mundo, que escuchan a su propio cuerpo y al espíritu de las cosas. Se había levantado de su cama en la pequeña habitación contigua a la cocina, se había puesto su ropa y había bajado. Era una desobediencia contra las reglas de la casa. Nadie que no fuera necesario estaba permitido fuera de sus cuartos después de las 10 de la noche. Pero Elena había bajado de todas formas. En la cocina, bajo la luz baja de una vela que acababa de encender, había preparado agua caliente en la gran tetera de hierro. No sabía exactamente por qué estaba haciendo esto. Simplemente sentía que era necesario. Mientras esperaba que el agua hirviera, el sonido de la tormenta afuera era un telón de fondo constante. Y entonces, por encima del sonido de la lluvia y el viento, escuchó algo más. Un grito humano que venía de arriba, del piso superior. No era un grito de alguien que despertaba asustado por la tormenta. Era el grito de alguien en agonía absoluta. Elena no pensó. Su cuerpo simplemente actuó. Tomó la vela,
dejó la tetera en el fuego y subió las escaleras tan rápido como sus pies podían llevarla. Las escaleras de servicio eran estrechas y oscuras, pero Elena las conocía de memoria. En menos de un minuto estaba en el piso superior. El grito provenía del dormitorio principal, el dormitorio de don Rafael. La puerta estaba cerrada. Elena no tocó. Sencillamente giró la manija. En esa mansión, las puertas de los sirvientes nunca estaban completamente cerradas con llave durante la noche. Algún criado podría necesitar acceso en caso de emergencia. Esta era una emergencia. Cuando entró en ese dormitorio, lo que vio la heló el alma. Don Rafael no estaba simplemente enfermo, no estaba simplemente muriendo, estaba siendo asesinado lentamente por la incompetencia y la corrupción, y ella lo veía con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Su piel era gris como el cemento de una tumba, sus labios eran azul pálido, su respiración era un sonido como de viento escapando de una caverna. Cada aliento un esfuerzo monumental que parecía costarle todo lo que le quedaba. Sus ojos, cuando se abrieron y la vieron en la puerta, mostraron la absoluta desolación de un hombre que sabe, más allá de toda duda, que está muriendo y que el mundo es indiferente a su muerte. Estaba tendido sobre sábanas que estaban literalmente empapadas de sudor. Su cuerpo transpiraba tanto que parecía como si hubiera estado nadando. Las ventanas estaban cerradas, a pesar de la fiebre que lo consumía, porque los médicos habían dicho que el aire fresco era peligroso. El dormitorio olía a enfermedad, a sudor, a orina, a la particular dulzura desagradable de los cuerpos que están muriendo. Sobre la mesa de luz estaban botellas vacías de mercurio, vendas manchadas de sangre de las sangrías, paños sucios. Todo lo que la medicina moderna, en su arrogancia infinita, consideraba necesario para curar a un hombre, todo lo que, en realidad, lo estaba matando. Cuando Elena entró, Rafael intentó hablar, pero solo emitió un sonido ronco, un sonido que venía del fondo mismo de su garganta dañada. «Agua», logró susurrar, «por favor, agua». Elena no esperó permiso, no esperó instrucciones, no dudó ni por un segundo. Comenzó a trabajar con la eficiencia de quien conoce exactamente qué debe hacer, quien entiende, sin poder explicarlo racionalmente, que estaba viendo a un hombre ser asesinado y que solo ella podía detenerlo. Primero, las ventanas. Las abrió de par en par, a pesar de los protocolos médicos, a pesar de que cualquier persona educada sabría que era peligroso. El aire nocturno, fresco y limpio después de la tormenta, entró en el dormitorio como si fuera un ser vivo. El alivio en la cara de Rafael fue inmediato. Podía respirar mejor. El aire limpio era lo que había estado pidiendo a gritos su cuerpo durante semanas, pero los médicos habían negado. Luego, las sábanas. Elena las quitó completamente de la cama. Eran pesadas, pegajosas de sudor. Las tiró a un lado sin ceremonial alguno. Bajó de nuevo corriendo a la cocina. Volvió con paños frescos, mojados en agua tibia con sal. Comenzó a limpiar el cuerpo de Rafael con suavidad. Sus manos, ásperas por años de trabajo, fueron más gentiles que cualquier guante de seda. Limpió su frente, su pecho, sus brazos. Con cada pasada removía capas de sudor enfermizo y dejaba su piel fresca. «Shh», susurró Elena, como si estuviera calmando a un niño. «Permítame ayudarle, señor». «Permítame». Luego bajó de nuevo a la cocina. El agua que había puesto a hervir ahora estaba lista. Preparó un té con manzanilla y miel de abeja. Añadió una pizca muy pequeña de jengibre rallado. Lo preparó con las mismas manos que habían ayudado a su padre a preparar tés durante su infancia, solo que esta vez no era para su padre. Era para un hombre que no la conocía, que probablemente nunca sabría su nombre, pero cuya vida estaba en sus manos.
Subió nuevamente y lo sostuvo en los labios del varón hasta que lo bebió todo. El té era amargo y dulce a la vez. Rafael lo bebió con los ojos cerrados, como si fuera el agua más preciosa que jamás hubiera probado. «Descanse, señor», susurró Elena. «Volveré cada hora, permítame cuidarle esta noche». Rafael intentó responder, pero ya estaba cayendo en un sueño tranquilo. El primer sueño verdadero que había tenido en semanas. No era el delirio de la fiebre, no era el sueño inquieto causado por los medicamentos, era un sueño verdadero, restaurador, el sueño de alguien que finalmente se sentía seguro. Y así comenzó la verdadera cura. Cada noche, cuando la mansión dormía, cuando el primo Augusto snoraba en su alcoba, cuando el doctor Montalbán dormía profundamente en la habitación de huéspedes, cuando los otros sirvientes estaban en sus cuartos, Elena subía a la alcoba de Rafael. Preparaba cataplasmas de mostaza y cebolla para el pecho congestionado. Colocaba estos vendajes tibios sobre su pecho y Rafael gemía de alivio. El dolor disminuía, la congestión comenzaba a ceder. Hacía baños de agua fría cuando la fiebre subía demasiado, algo que iba completamente en contra de lo que los médicos habían prescrito. Pero Elena sabía, de sus años escuchando a su padre, que una fiebre es el cuerpo intentando quemarse a sí mismo para destruir la enfermedad. Si era demasiado alta, podía destruir la mente junto con la enfermedad. El agua fría traía la fiebre a un nivel manejable, permitiendo que el cuerpo hiciera su trabajo sin autodestruirse. Molía raíces de equinácea y las mezclaba cuidadosamente con caldo de hueso que hacía hirviendo los huesos de la cocina. El caldo tenía un color ámbar profundo y un sabor salado que el cuerpo del varón parecía conocer a nivel instintivo como medicina verdadera. Obligaba a Rafael a beber varios sorbos cada pocas horas, aunque protestara. Sus cuidados no eran complicados, eran inteligentes, eran la medicina de quienes comprenden que el cuerpo no es un enemigo a ser conquistado con fuerza bruta, sino una máquina que necesita precisión y amor a partes iguales. Elena limpiaba el dormitorio durante el día, cuando Rafael dormía, abriendo ventanas, dejando entrar luz y aire. Cambiaba las sábanas cada mañana por otras limpias. Preparaba comidas ligeras que su cuerpo podía digerir: caldo sin grasa, pan tostado, frutas frescas. Pasaban las noches conversando en voz baja. Rafael, en su debilidad, se volvía casi infantil en su franqueza. Hablaba sobre sus años, sobre cómo había heredado la mansión cuando era apenas un joven de 25 años, sobre cómo había pasado su vida acumulando dinero, cosas, poder, como si fuera una competencia contra sus propios primos, sobre cómo nunca se había casado porque no había tenido tiempo, porque las mujeres que la sociedad le presentaba parecían más interesadas en su dinero que en él. Sobre cómo había descubierto solo en su alcoba, envejeciendo, que la riqueza era increíblemente solitaria. A veces, le confesó Rafael a Elena en una de esas noches, cuando era más joven, pensé que si tenía suficiente dinero, suficientes posesiones, de alguna manera eso significaría que era alguien digno de ser recordado, que importaba, que mi existencia importaba. Hizo una pausa y miró hacia la ventana abierta, donde la brisa nocturna traía los olores del jardín. Ahora veo cuán estúpido fui. Elena no respondió con palabras. Simplemente tomó su mano y la sostuvo con suavidad. Pasaban semanas. El color lentamente comenzó a regresar a las mejillas de Rafael. Su respiración se hizo más profunda, más segura, menos como el sonido de una máquina rota. Los ojos que antes veían la muerte comenzaron a enfocarse en esta muchacha delgada que venía cada noche a mantenerlo vivo. Comenzó a preguntarle cosas: su nombre, de dónde venía,
¿Por qué lo cuidaba cuando podría haber simplemente dejado que muriera, como los otros parecían esperar? Porque mi padre murió así, respondió Elena una noche. Murió mientras hombres que cobran fortunas por su incompetencia lo mataban lentamente. Prometí hace años que si alguna vez podía evitar que alguien muriera de esa manera, lo haría. Rafael escuchó esto sin hablar durante un largo tiempo. Luego dijo: ¿Cuál es tu nombre? Elena, señor. Elena, repitió Rafael, como si estuviera pronunciando una palabra en un idioma hermoso que había olvidado. ¿Hace cuánto tiempo que trabajas en esta mansión? 10 años, señor. Y en esos 10 años alguna vez nos hemos visto, en alguna cena, en algún pasillo. Elena sacudió su cabeza. No, señor, yo trabajo en la cocina. Usted es el varón. Nuestros mundos no se cruzan. Rafael cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, había lágrimas en las comisuras. Mis mundos no se cruzan con nada que importe, dijo en voz muy baja. Aquí estoy, a punto de morir, y descubro que la única persona que realmente me ve, la única persona que realmente me cuida, es una mujer cuya existencia ni siquiera sabía que era posible en mi propia casa. Pero Rafael se estaba recuperando. Incluso en aquella alcoba oscura, incluso en medio de su enfermedad, la medicina verdadera estaba haciendo su trabajo. Y con la recuperación vino la claridad. Fue una mañana de 3 semanas después de aquella noche de tormenta, cuando el doctor Montalbán subió a la alcoba del varón, como lo hacía cada mañana, preparado para encontrar a un cadáver, o al menos a un hombre más cerca de la muerte que de la vida. Lo que encontró lo dejó literalmente sin habla. Don Rafael estaba sentado en una silla junto a la ventana, vistiendo una bata limpia. Su color era mejor. No era el color de un hombre sano, pero tampoco era el gris de la muerte. Estaba leyendo un libro. Cuando vio al doctor Montalbán, cerró el libro lentamente. «Doctor», saludó Rafael. Su voz era débil, pero había autoridad en ella. Montalbán parpadeó. Había ensayado la expresión de simpatía profesional que usaba para anunciar defunciones. Ahora no sabía qué hacer con su rostro. «Excelencia», comenzó. «Qué sorpresa agradable. No esperaba encontrarte a un paciente vivo cuando habías estado cobrando mis cuentas médicas como si ya estuviera muerto», completó Rafael. «Sí, imagino que es una sorpresa». El doctor Montalbán sintió una frialdad en el aire. Intentó recuperarse. «Excelencia, debo examinarle. Su recuperación es, bueno, es extraordinaria. Me gustaría...» «No», interrumpió Rafael. «No te gustaría nada. Ya no te permitiré que me toques, doctor. Tu servicio ha sido retirado. Efectivo inmediatamente. Enviaré tus honorarios pagados en su totalidad, pero no regreses a esta mansión». El doctor Montalbán se puso rojo. Su carrera, su reputación, sus ganancias futuras, todo estaba colapsando. Intentó protestar, pero Rafael simplemente levantó una mano. «Puedes irte ahora, doctor, o puedo llamar a mis guardias. Tu elección». Montalbán se fue, pero antes de partir, lanzó una mirada de puro odio hacia Elena, quien estaba preparando té en la esquina del dormitorio. Sabía quién era la responsable de su ruina. Pero la verdadera catástrofe llegó cuando Rafael convocó al primo Augusto. Lo convocó a su estudio, un lugar donde no había estado desde que enfermó. Rafael estaba de pie, aún con movimientos cuidadosos, pero de pie. Estaba vistiendo ropa formal. Su presencia era imponente, incluso en su debilidad. «Augusto», comenzó Rafael, «he tenido mucho tiempo para pensar durante mi enfermedad, mucho tiempo para conectar puntos que parecían desconectados». Augusto palideció. Sabía exactamente qué estaba a punto de suceder.
He revisado mis documentos financieros. He descubierto que el testamento que supuestamente firmé hace un mes no tiene mi firma. Tiene una imitación. Una imitación bastante buena, de hecho, pero una imitación de todas formas. He revisado mis cuentas. He descubierto que ciertos fondos han sido desviados hacia cuentas que no reconozco. He hablado con el escribano municipal y él admite, bajo cierta persuasión amable, que un hombre que se parece sospechosamente a ti lo visitó hace poco con instrucciones para alterar documentos. Rafael hizo una pausa. Su voz, cuando continuó, fue quieta pero mortal. ¿Cuánto tiempo llevas intentando matarme, primo? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con ese charlatán del doctor para acelerar mi muerte? Augusto intentó negar, intentó protestar, intentó inventar historias, pero Rafael, clarificado por la experiencia cercana a la muerte, podía ver cada mentira escrita en el rostro de su primo, como si fuera un libro abierto. «No seguirás negando», dijo Rafael con una serenidad aterradora, «porque sé la verdad, y la verdad es que tú eres un gusano parásito que vive del cuerpo de otros, alimentándose de su carne mientras todavía respiran. Pero los gusanos tienen valor comparado contigo, porque el gusano, al menos, es honesto sobre lo que es». Rafael caminó hacia su escritorio y abrió un cajón. Sacó varios documentos. «Estos son mis nuevos documentos. Mi Nuevo Testamento, redactado por un abogado que es leal a mí, no a ti. En este Nuevo Testamento he eliminado cualquier disposición para ti. No recibes nada, Augusto, absolutamente nada. Todo lo que he acumulado, toda la riqueza de mi vida, irá a usos que yo considero dignos. Algunas partes irán a la caridad, otras irán a la educación, y una parte sustancial irá a alguien que ha probado tener un corazón verdadero. Augusto tembló. «Padre Rafael, por favor, yo no sabía...» «No. No irá a disculpas falsas. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y abandonar esta mansión. Si estás aquí después de ese tiempo, ordenaré a los capataces que te echen por la fuerza. Y cuando te vayas, te irás sin un centavo que no hayas ganado con tus propias manos. Tu acceso a cualquier fondo familiar está cortado. Tus derechos de herencia están revocados. Irás a vivir la vida de un hombre sin honor en un mundo que todavía valora el honor. Irás a vivir como el verdadero gusano que eres». Augusto se fue, no con dignidad, sino arrastrándose como exactamente lo que era, un parásito expuesto a la luz. Los otros primos, cuando se enteraron, también fueron expulsados. El primo Hernán, el abogado Javier, todos se fueron en medio de protestas que nadie escuchaba. La mansión se vació de conspiración. Y lo que quedó fue paz. Durante los meses siguientes, mientras Rafael continuaba recuperándose, algo extraordinario sucedió. Elena llevaba a Rafael al huerto que ella mantenía. Caminaban lentamente, porque aunque se recuperaba, aún no tenía la fuerza de antes. Y mientras caminaban, Elena le mostraba cada planta, le contaba los secretos que su padre le había enseñado. «Esta es manzanilla», decía, señalando delicadamente una pequeña planta con flores blancas diminutas. «Calma la mente ansiosa, ayuda a dormir. Tu mente ha estado tan asustada durante semanas que tu cuerpo no podía descansar realmente. Por eso te di té de manzanilla cada noche». Rafael escuchaba con una atención reverente que Elena jamás había visto en los ricos. Escuchaba como un niño escucha a su maestro. Hacía preguntas. Quería entender no solo qué hacía cada planta, sino por qué. ¿Cuál era la química detrás de la medicina tradicional? «Mi padre», explicó Elena, decía que los hombres sabios de la antigüedad conocían la verdad sobre las plantas, que todo lo que necesitábamos ya estaba creciendo en la tierra, que los médicos modernos, con sus instrumentos brillantes, han olvidado lo que sus antepasados sabían. Rafael pensó en esto profundamente. Luego dijo,
Elena, ¿has considerado alguna vez lo que podrías haber sido si hubieras nacido en diferentes circunstancias? ¿Si hubieras nacido en una familia con educación? Elena sonrió con una tristeza hermosa. No, señor, porque entonces no sería yo. Mis circunstancias han hecho quien soy. Mi padre, aunque pobre, fue mi universidad. Y esta mansión, aunque me ha tratado como invisible, ha sido mi segundo hogar. Rafael contempló esto. Luego tomó su mano. Quiero preguntarte algo, dijo. Y quiero que entiendas que tengo el derecho de preguntarlo, no porque sea el varón, sino porque he estado mirando a la muerte, y ella me ha enseñado que no hay tiempo para protocolo. Elena, ¿te gustaría, es decir, considerarías? Elena levantó una ceja. Rafael parecía tener dificultad para las palabras. Este hombre de 52 años estaba balbuciendo como un adolescente. Señor, ¿qué está preguntando? Te pregunto si consideras casarte conmigo. Elena se quedó en silencio absoluto. El viento movía las plantas alrededor de ellos. Las abejas zumbaban sobre las flores. Y Elena, que había pasado la mayor parte de su vida como alguien sin importancia, escuchaba al hombre más rico del territorio ofrecerle su nombre, su fortuna, su futuro. ¿Por compasión?, preguntó Elena, su voz muy pequeña. ¿Porque te cuidé durante tu enfermedad? No, respondió Rafael, porque en las semanas que pasaron descubrí que el amor verdadero no es lo que los poetas románticos escriben. No es algo que te golpea como un rayo. Es algo que crece lentamente, como una planta. Es algo que se construye a través de la presencia constante, a través del cuidado, a través de ser visto y conocido por otra persona. Tú me viste cuando era un hombre que estaba muriendo. No viste el título, no viste la riqueza. Viste a un hombre que sufría y decidiste aliviar su sufrimiento. Eso, Elena, es más valioso que cualquier cosa que jamás haya poseído. Elena sintió las lágrimas formarse en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Sí, dijo. Sí, me casaré contigo, Rafael. La boda fue un escándalo en toda la región. Los periódicos hablaban de ella con incredulidad. El barón de Montecasilla, viudo desde siempre, a los 52 años, se casa con una criada sin familia noble, sin dote, sin conexiones sociales. Era una transgresión de todas las normas sociales que la aristocracia mantenía como sagradas. La gente susurraba, los otros aristócratas se rehusaban a asistir, pero Rafael no le importaba. Contrató a la mejor modista de la ciudad para que confeccionara un vestido para Elena. Era blanco, con encajes hermosos, con un velo que caía como una cascada de nieve, y Elena, quien toda su vida había usado ropa remendada y oscura, se vio a sí misma en el espejo y casi no se reconoció. La ceremonia fue pequeña, como Rafael insistió. No la iglesia grande de la catedral, sino la pequeña capilla de la mansión. El sacerdote, un hombre anciano que había sido amigo del padre de Rafael, realizó la ceremonia. Sus palabras eran hermosas, pero Elena apenas las escuchaba. Su mente estaba llena del milagro de que aquí estaba, vestida de blanco, a punto de convertirse en la baronesa. Cuando Rafael deslizó el anillo en su dedo, un anillo sencillo de oro, sin diamantes, porque Rafael había dicho que Elena merecía la verdad en todas las cosas, no la ostentación. Elena sintió que algo en su alma se curaba, algo que había estado roto desde la muerte de su padre, desde los años de servitud, desde la invisibilidad que había sido su vida. «Soy tuyo», susurró Rafael cuando pudieron besarse, «y tú eres mía, para siempre». Los meses siguientes fueron una transformación. Elena, ahora la baronesa, usaba vestidos que la reflejaban adecuadamente. Llevaba joyas que habían pertenecido a las esposas de los anteriores varones, pero no se volvió arrogante.
Esto fue lo que sorprendió a todos. La criada que se convirtió en baronesa podría haber usado su nueva posición para vengarse, para humillar a aquellos que la habían ignorado cuando era invisible. En cambio, mostró bondad, aumentó los salarios de todos los sirvientes, mejoró las condiciones en los cuartos de los trabajadores. Llevó al médico a los trabajadores enfermos, pero no al doctor Montalbán o sus iguales. Trajo a verdaderos sanadores, personas que entendían medicina verdadera, no medicina de dinero. Y luego, con la ayuda de Rafael, Elena hizo algo revolucionario. Abrió una escuela para las hijas de los trabajadores. La casa de campo que Rafael poseía, pero nunca usaba, se convirtió en un lugar donde las jóvenes mujeres podían aprender. No solo costura y bordado, como era costumbre. Elena enseñaba medicina, enseñaba botánica, enseñaba que las mujeres podían ser sanadores, que podían tener conocimiento, que podían ser más que adornos en las casas de hombres ricos. Creó un pequeño hospital en la aldea más cercana. Cultivaba en los jardines todas las plantas medicinales que su padre le había enseñado. Enseñaba a las mujeres jóvenes los secretos que ninguna medicina cara podría enseñar. Cómo observar el cuerpo, cómo escuchar lo que grita en silencio, cómo ser compasivo incluso con aquellos que no merecen compasión. Los campesinos la amaban. Llamaban a Elena la baronesa del corazón, porque se había ganado ese título no por matrimonio, sino por sus actos. En las noches, cuando visitaba a los enfermos en sus humildes casas, sus manos tocaban sus frentes con la misma gentileza que había tocado la de don Rafael cuando estaba muriendo. Y así, como lo había salvado a él, salvaba a otros. Mujeres embarazadas en complicaciones recibían sus cuidados y daban a luz a bebés sanos. Hombres con fiebres altas dormían pacíficamente después de sus cataplasmas y despertaban curados. Niños con toses que habrían terminado en tuberculosis eran restaurados a la salud. El nombre de Elena se extendía por toda la región, no como un chisme de escándalo, sino como una bendición. El doctor Montalbán, mientras tanto, intentó mantener su práctica en la capital. Pero los rumores sobre cómo había sido expulsado de la mansión de Montecasilla se extendieron. Los pacientes comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué, si era tan competente, el varón lo había rechazado? ¿Por qué la criada que se convirtió en baronesa estaba curando a más gente con hierbas que todos los médicos juntos? La reputación de Montalbán comenzó a desmoronarse. Las historias verdaderas sobre sus métodos peligrosos comenzaron a circular. Un paciente que había sido sangrado hasta casi morir y ahora se recuperaba lentamente, contó su historia a un periodista. Un primo lejano que había sobrevivido solo porque se había rehusado a seguir los tratamientos del doctor, habló públicamente. Eventualmente, Montalbán se mudó a otra provincia, donde su nombre no evocaba tanto asco. Murió allí, años después, solo y sin dinero, porque su reputación lo había precedido. Murió la forma en que vivió, sin honor, sin legado, sin nada más que su avaricia como compañía. Don Rafael, mientras tanto, descubrió que la vida podía ser vivida de una forma completamente diferente a como la había vivido hasta entonces. Pasaba las tardes caminando con Elena por los jardines, escuchando cómo ella le explicaba el nombre de cada planta, cuál era su propósito, cuál era su historia. Escribió nuevas instrucciones en su testamento, siendo muy específico. Cualquier fortuna que quedara después de su muerte iría al trabajo que Elena hacía. Los años pasaron. Elena le dio 2 hijos a don Rafael, un niño llamado Jorge, en honor al padre de Elena, y una niña llamada Sofía.
Ambos crecieron viendo a su madre servir con amor a las personas de la aldea, viendo a su padre convertirse en un hombre más joven en espíritu a medida que envejecía en cuerpo. Rafael escribió un libro, algo que nunca había hecho en su vida. Era sus memorias, pero no un registro vanidoso de riquezas y poder. Era una reflexión sobre lo que significaba vivir sin propósito y luego encontrar propósito. Habla sobre cómo los hombres modernos estaban perdiendo conexión con lo que realmente importaba. El libro se publicó después de su muerte y se convirtió en un bestseller en toda la región. Cuando Rafael envejeció más, cuando su cabello se volvió completamente blanco como la nieve, cuando sus manos comenzaron a temblar por la edad, fue Elena quien lo cuidó. Ella aprendió qué lo hacía cómodo, cuando tenía dolor. Qué palabras lo consolaban en las noches cuando la vejez lo hacía vulnerable. Y él, en sus últimos días, la tomó de la mano. Estaba acostado en la misma cama donde había estado muriendo cuando ella lo había encontrado 30 años atrás. La tarde era tranquila. Las ventanas estaban abiertas, permitiendo que la brisa traiga los aromas del huerto que ella aún mantenía. «Me salvaste 2 veces, mi amor», susurró Rafael, su voz apenas un sonido. «Una vez de la muerte y otra vez de una vida vacía. Me enseñaste que la verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino quién eres cuando estás solo, cuando nadie está mirando». Elena besó su mano. No habría palabras. Las palabras eran insuficientes. «Te amo», dijo simplemente. «Lo sé», respondió Rafael, y luego cerró los ojos para el descanso eterno. Cuando don Rafael finalmente cerró los ojos para dormir la última vez, sus 2 hijos heredaron no solo una fortuna, heredaron un ejemplo de cómo la vida verdadera se vive con el corazón, no con el título. Elena, ahora más mayor, pero aún radiante, aún fuerte, aún enfocada en su labor, continuó su trabajo sin pausa. Sus nietos, a medida que crecían, aprendieron de ella lo mismo que ella había aprendido de su padre: que la verdadera riqueza está en conocer los secretos de la naturaleza y en usar ese conocimiento para sanar. No había tabú en que los ricos aprendan de los pobres. Elena no veía clases, veía seres humanos que sufrían. Su hijo Jorge se convirtió en un médico que combinaba la medicina moderna con la sabiduría tradicional de su madre. Se hizo famoso en toda la región por sus curas innovadoras que los médicos más antiguos no podían entender. Su hija Sofía se convirtió en una activista social, usando la riqueza que su madre había heredado para crear más escuelas, más hospitales, para expandir el trabajo que Elena había comenzado. En aquella mansión de Montecasilla, que antaño fue un lugar de complot y muerte lenta, se convirtió en un lugar de cura y esperanza. Los pasillos que una vez fueron recorridos por hombres hambrientos de dinero, ahora eran recorridos por personas que venían a aprender a sanar. El dormitorio donde Rafael casi murió ahora era una biblioteca dedicada a Elena, donde se guardaban todos sus conocimientos, todos sus escritos sobre plantas medicinales, todas sus recetas. Las madres contaban su historia a sus hijas, los abuelos la susurraban a sus nietos en las noches, las novias la escuchaban cuando se preparaban para casarse. Los jóvenes hombres la escuchaban y se preguntaban si ellos también podrían encontrar el coraje para amar verdaderamente, porque la vida de Elena probó algo que los ricos nunca entienden hasta que es demasiado tarde, que el amor verdadero no puede comprarse, que la lealtad verdadera no puede forzarse, que a veces el único remedio que un corazón enfermo necesita es alguien que simplemente lo ve y elige quedarse, que a veces el verdadero poder está en las manos que trabajan, en el conocimiento de los humildes, en la bondad de aquellos que no tienen razón para ser amables. Sin la fortuna del varón,
sin contactos en la alta sociedad, sin la red de corrupción que lo había mantenido, se convirtió en lo que siempre había sido en el fondo, un hombre ordinario sin talento alguno. Buscó trabajo, pero su reputación lo precedía. Los hombres de negocios sabían que era deshonesto. Los sirvientes sabían que era cruel. Finalmente encontró trabajo como contador en una pequeña tienda de un pueblo distante, donde su nombre no era conocido. Pero incluso allí sus hábitos corruptos salieron a la luz. Fue acusado de robar de la caja, fue despedido, se fue a otro pueblo, y así pasó el resto de su vida, moviéndose constantemente, nunca descansando, nunca siendo bienvenido. Murió en soledad, sin herencia que dejar, sin legado que recordara, sin un solo amigo que derramara una lágrima por su partida. Su muerte pasó desapercibida. Su vida, que había sido dedicada enteramente a la acumulación de riqueza, resultó ser completamente vacía. Fue la advertencia viva de lo que sucede cuando el corazón es corroído por la codicia. Y mientras Helena era recordada con amor por generaciones, Augusto era recordado, si es que lo era, con desdén. Los periódicos locales, cuando finalmente reseñaron su muerte años después, simplemente escribieron: se encontró un cadáver sin identificar en una alcoba de alquiler. Nadie reclamó el cuerpo. En la dedicación, los aldeanos vinieron de kilómetros de distancia. Vinieron a recordar a la mujer que les había salvado la vida. Las mujeres que Helena había entrenado, quienes ahora eran abuelas, trajeron a sus nietas. Las historias se contaban una y otra vez, cómo Helena había llegado a sus pueblos cuando todos parecía perdido, cómo sus remedios simples habían hecho milagros, cómo ella había visto valor en personas que el mundo había descartado. El hijo de Helena, Jorge, ahora un anciano, se paró ante la estatua y lloró. «Mi madre», dijo, «fue la más grande sanadora que jamás haya vivido, no porque tuviera títulos o certificados de médicos famosos, sino porque entendía que sanar es un acto de amor, y mi madre amaba a cada persona que tocaba». Los periodistas escribieron sobre esto, los intelectuales analizaron esto. Las escuelas comenzaron a enseñar sobre Helena como un ejemplo de lo que significaba vivir con propósito. Las universidades comenzaron a estudiar sus métodos medicinales. Científicos modernos descubrieron que casi todas sus recetas tenían una base científica válida, que ella había estado 3 siglos adelante de su tiempo en su comprensión de la medicina botánica. Porque esta es la verdad, que los años enseñan lentamente, a través del polvo del tiempo, que la justicia verdadera no siempre viene de los tribunales, no siempre viene de la ley, a veces viene en la forma de una vida bien vivida, a veces viene en la forma de un hombre que elige amar en lugar de acumular. A veces viene en la forma de una mujer sencilla cuya bondad fue tan profunda que transformó no solamente el destino de un hombre, sino el de generaciones enteras que vendría después. Los descendientes de Rafael y Helena vivieron vidas de significado, no necesariamente vidas ricas, aunque sí prósperas, pero vidas dedicadas a sanar, a enseñar, a mejorar el mundo. La fortuna de Rafael fue usada exactamente como él había escrito que debería ser. La mansión se convirtió en una universidad de medicina holística. Los jardines que Helena había cuidado se multiplicaron en cientos de huertos comunitarios en toda la región. Y cada uno de estos huertos, cada una de estas escuelas, cada uno de estos hospitales, fue planteado con una simple placa que decía: dedicado a Helena, la baronesa del corazón, quien nos enseñó que la verdadera riqueza no es oro, sino el conocimiento de cómo aliviar el sufrimiento de otros. Comenzaron a traer a verdaderos sanadores. El legado de Helena se extendió más allá de su región,
hasta llegar a la capital, donde finalmente incluso los médicos más altivos tuvieron que reconocer que había verdad en la medicina tradicional. El libro que Rafael escribió, titulado Cómo el amor curó al varón, se convirtió en un bestseller internacional. Ha sido traducido a docenas de idiomas. Millones de personas lo han leído. Y en cada idioma, la historia es la misma, que un hombre vacío fue llenado por el amor, que una mujer invisible se convirtió en el bien más valioso que el mundo podría conocer. Si crees que el amor verdadero puede brillar incluso en las circunstancias más humildes, si crees que la bondad siempre encuentra recompensa, si crees que una vida simple puede ser más rica que una vida de palacios vacíos, si crees que la justicia verdadera es más importante que el dinero, entonces suscríbete a nuestro canal, porque aquí vivimos en las historias donde el corazón gana, donde la justicia prevalece y donde la verdadera nobleza no se hereda, sino que se gana cada día, cada hora, cada momento, a través de las pequeñas acciones que transforman el mundo. Esta es la historia de Elena y don Rafael, la historia de la criada que curó a un varón y se convirtió en reina de su propio destino. Una historia que nos recuerda que en este mundo, mientras haya personas dispuestas a cuidar a otros sin esperar recompensa, mientras haya hombres y mujeres capaces de ver la verdadera riqueza en la bondad, mientras haya almas valientes que elijan el camino del amor sobre el camino de la avaricia, la humanidad no estará perdida. Porque al final, cuando toda la riqueza se ha ido y todos los títulos han sido olvidados, lo único que queda es el nombre de aquellos que amaron bien y fueron amados a cambio. Es el recuerdo de las manos que sanaron. Es la memoria de la voz que susurró esperanza en medio de la desesperación. Es la certeza de que una sola persona, si ama con suficiente profundidad, puede cambiar el mundo. Elena cambió el mundo, no con poder, no con dinero, con lo único que realmente importa, con amor, y por eso su historia vivirá para siempre. Somos destinos cruzados. Aquí cada historia es una lección, cada vida es un testimonio, y cada persona, sin importar cuán humilde sea su comenzar, tiene el poder de transformar el mundo a través del amor verdadero. Hasta la próxima historia, que sea una de esperanza, como la de Elena.